Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al canal, les saluda Don Luciux. En este canal ya hemos abordado todo tipo de temas acerca de Overlord y hay un tema en particular del que poco hemos profundizado y ese es el tema de la infancia de los personajes de Overlord. Como lo he comentado en algunos de mis videos, el autor no suele profundizar mucho en el fondo de los personajes hasta que sea su momento de brillar en la historia principal de Overlord. Un ejemplo de ello son las Pléyades, sirvientas de batalla reconocidas por su labor dentro de Nazarick y las hemos visto brillar a todas en su debido momento. En esta ocasión vamos a narrar lo más destacado de la infancia de los personajes de Overlord, en este caso de los pequeñuelos. Les habla Don Luciux y sin más que añadir, estas son las infancias más tristes de Overlord y que en algunos casos terminaron con un final feliz y otras pues con un final muy triste. Comenzamos. Empezamos hablando de un tema ya muy recurrente en mi canal y que por tercera ocasión voy a tratar superficialmente. En este caso tenemos a las hermanas Ureirika y Kuderika, las hermanas de Arche. Ellas siempre fueron su prioridad. Arche tuvo el desafío más grande al tener que enfrentar la realidad de vivir con sus ineptos padres que solo querían mantener su posición como nobles, y cuando fue la purga de la nobleza, Arche tuvo que convertirse en mercenaria. Abandonó su carrera como la discípula de Flutter Paradine. Las hermanas de Arche no podían comprender qué era lo que estaba ocurriendo y en buena parte de la historia no toman mucha participación, ya que el autor no profundiza en su historia de fondo. Al ver que su hermana no regresaba de su última misión, las vimos felices debatiendo sobre quién de ellas dormiría con su hermana mayor. Sin saberlo les deparaba un destino cruel, pues el padre de Arche, luego de endeudarse demasiado, cobró el dinero de Arche y no contento con eso, el autor declaró que su padre las vendió y murieron por exceso de trabajo. Si bien es cierto en la novela web les depara un destino diferente, Ureirika y Kuderika sin saberlo tuvieron una infancia triste y un final lamentable en Overlord. El hijo del marqués Raven, Ritan, que así se le conoce comúnmente, nació en una familia fría y manejada por sus ambiciones políticas. Raven solo deseaba ascender como noble, mientras que su esposa solo quería mantener su estatus dentro de la nobleza, lo que explica su matrimonio concertado. Después de que nace Ritan, sus padres se volvieron más amorosos, rompiendo esa relación fría que había entre ellos, permitiendo que la familia floreciera y claro que el nacimiento de un hijo cambia la vida de sus padres. Bueno, yo no soy padre de familia, pero tengo fe en que algún día me va a tocar. Dejándose a un lado, los problemas por fuera no paraban de llamar a la puerta de la familia Raven, pues la princesa Renner quería desposar a su hijo Ritan para ocultar la relación que sostendría en secreto con Climp, plan que ya no se efectuó luego de que Renner se volviera al reino hechicero. Una vez que el reino de Restis había sido destruido por el reino hechicero, se desconoce qué ocurrió con el hijo del marqués Raven, pero se entiende que ahora que el reino está en ruinas, Ritan deberá ser instruido y vivir en una familia agobiada por los problemas de vivir en un reino en ruinas. Aunque no haya vivido en carne propia la desolación de Restis, solamente lo vio de lejos, ahora le toca vivir en un entorno frío y desolador, ya que ahora su padre, el marqués Raven, que en su mejor momento quería mantenerlo alejado de los líos políticos y problemas del reino de Restis, deberá educarlo para que pueda ser el próximo líder de la familia Raven. Tienen entre comillas un final más o menos decente, pero en cierta manera terminó muy triste el chamaco sin saber cuál va a ser su futuro más adelante. Y de hecho el autor Kogane Maruyama tampoco profundiza en el tema de este personaje. Haciendo un pequeño paréntesis, la infancia es lo que determina el carácter de cada ser humano. Si vivir en un entorno difícil complica el desarrollo de su personalidad, el autor no se va con rodeos y a continuación les presentamos dos personajes cuya infancia los dejó marginados y en vez de ir hacia adelante o mejorar en algún aspecto importante de su vida, colapsaron. Solamente voy a presentarlos porque hay un montón de personajes que siguen la misma línea de pensamiento, pero solamente voy a abordar los dos más importantes. Climp. Ya sabemos que Climp es un personaje al que te dan ganas de darle su merecido por ser muy inocente e ingenuo. En su historia de fondo se sabe que fue abandonado por sus padres cuando aún era muy pequeño.
Se desconocen las razones de su abandono, pero vivió en la calle comiendo las sobras que encontraba en el basurero y vivía cómodo en una casa vacía. Pero en algún momento Clem se vio en problemas al estar al borde de la muerte por el hambre. Más tarde fue acogido por la princesa Renner, que al verlo en ese estado lamentable le ofreció comida, cobijo y un hogar. Y este acto de humanidad hacia su persona lo convenció de que Renner era el tesoro nacional del reino. Sin saberlo, Clem se estaba metiendo en la boca del lobo y tristemente cayó en las mentiras de Renner. Al ser alguien sumamente ingenuo e inexperto en el mundo, terminó volviéndose un personaje irritante y molesto para algunos, pero con una infancia triste y lamentable que en lugar de forjar su carácter, lo volvió susceptible a las mentiras de Renner y un personaje muy meh. El siguiente ejemplo es el de Antilene Heran-Foch, un personaje del que ya hice video. Por si lo quieren ver, se encuentra en su esquina superior derecha. Antilene, que fue el producto de una violación por parte del rey elfo hacia su madre Fane, lograron rescatarla antes de su nacimiento, y cuando ella nace y crece tuvo una infancia triste, difícil y aterradora. Su madre jamás la quiso y la despreciaba por tener el rostro y el aspecto del rey elfo. Sabemos que la golpeaba en repetidas ocasiones y lo hacía según para entrenarla, pero era un caso de maltrato hacia Antilene y ella no era el origen del problema, sino el rey elfo, pero aún así le causaba mucho dolor. En una de tantas golpizas que le propinaba su madre, Antilene fue separada de Fane y no se volvieron a ver hasta el día en que murió Fane. Antilene creció en un ambiente hostil hacia su persona, pero cuando vieron que ella tenía capacidades superiores a las de su madre, se convirtió en la carta de triunfo de la teocracia Slayn, y aunque obtuvo su retribución al matar al moribundo rey elfo en el volumen 16, no tuvo la mente clara y optó por pelear contra el reino hechicero al enfrentarse a Mare. Las secuelas de su infancia la volvieron inestable y sus decisiones se vieron opacadas por la infancia que tuvo de niña, sorprendiendo a todos los lectores de la novela ligera, tanto por su pasado triste como por sus acciones precipitadas en el volumen 16 de la novela ligera. Seguimos ahora con los dos personajes más intrigantes que nos ha dejado Overlord. El propio autor Kugane Maruyama ha comentado que no le gustaría vivir en el mundo que él mismo ha creado por la simple razón de que es un mundo muy peligroso. Imagínate vivir en Aldea Carne, un lugar que se encuentra cerca de Errantel. Sus habitantes no tienen forma de defenderse ante una posible invasión, y cuando las tropas disfrazadas de la teocracia Slayn atacaron Villa Carne, no dudaron ni un momento en atacar a la familia de Nemu Emot. Al salir huyendo con su hermana mayor Henry Emot, ambas fueron acorraladas por dos soldados que tenían en mente someterlas a ambas y violarlas y después matarlas, pero en la adaptación animada solo se les puede ver acorraladas por los dos soldados y Henry herida de gravedad hasta que llega Ainz y la salva de su destino cruel. Nemu tuvo que enfrentar la pérdida de sus padres y vivir con su hermana Henry, que por momentos estaba perdiendo la cabeza. Eso quedó más que evidente cuando vimos la escena en la que Henry golpeaba la tabla con un cuchillo, momento que fue muy confuso para los lectores de la novela ligera. O sea, Henry quería saber por qué su hermana estaba actuando diferente. Nemu estaba superando la pérdida de sus padres mejor que la propia Henry. Y aunque no tiene tanta relevancia, Nemu, se podría decir, tuvo una infancia triste pero pudo levantarse y seguir adelante. La vimos por último en el volumen 8 de la novela ligera. Nemu, al ser invitada a Nazarick, anduvo corriendo por la sala del trono y se sorprendió por todas las cosas que vio en su interior, denotando que no tuvo miedo al andar de visita en Nazarick. Aunque el autor ya no le da tanto contexto a Nemu Emot, actualmente tendría 9 años. Tocaría esperar si el autor le da un poco de desarrollo o contexto al final de su obra, y sería uno de los pocos personajes cuya infancia la marginó, pero pese a su edad se volvió un personaje sólido y fuerte. Cerramos este video de las infancias más tristes de Overlord con Kino Fashrid Invern del tomo especial. Kino era la hija del rey Fashrid y su madre Annie, la reina, eran los gobernantes de la capital Invern. Ambos criaron a Kino para que se convirtiera en un ejemplo para sus futuros hermanos menores.
Su padre siempre la reprendía cada vez que se veían, pero lo hacía porque se preocupaba por su bienestar, mientras que su madre se empeñaba en enseñarle magia para convertirse en una lanzadora de magia y ver si poseía alguna afinidad elemental que le permitiera desplazarse en el campo de batalla. A Kino no le gustaba haber seguido a su padre porque solía regañarla a menudo y prefería estar con su madre para aprender a dominar la magia elemental o la magia de nivel. El único día en que su padre tuvo ganas de verla cómo estudiaba y se preparaba con su madre, ocurrió la desgracia. A las afueras de Xerox 3 en la cordillera montañosa de Caidinias, el dragón del ataúd ancestral, Kurelim, los Malvar, lanzó un poderoso hechizo de magia salvaje, convirtiendo a los habitantes de 3 países enteros en zombies. Al momento de lanzar este hechizo, todas las personas sufrieron una agonía insufrible, incluida la propia familia de Kino. Antes de ser convertidas en zombie, su madre luchó hasta encontrar un hechizo capaz de otorgarle propiedades de los no muertos, y Kino fue la única que logró sobrevivir. Su padre y madre se colocaron como escudo de carne para proteger a Kino, y así fue como Kino se convirtió en una vampiro verdadera. Luego de la caída de Imberia, Keno investigó lo que pasó en Imberia y años más tarde llegó Suzuki Satoru, aunque luego se volvieron amigos inseparables y el segundo miembro del nuevo Ainz o Algón. A mi parecer, Kino fue uno de los personajes que más sufrió al perder a toda su familia y soportar en completa soledad su pérdida. Como dije, la llegada de Ainz cambió su vida para bien, otorgándole un final feliz a Kino, del tomo especial. Y en la línea cronológica, Evil Eye tuvo una razón para salir de Imberia gracias a los 13 héroes, aunque el autor no detalla esto último, se puede intuir de forma obvia. En conclusión, ningún niño ha tenido una infancia fácil porque siempre hay problemas en el mundo en el que viven, ya sea que hayan nacido en una familia rica o hayan sufrido abandono en sus primeros años de vida o porque un enemigo poderoso desconocido vino y puso de cabeza el mundo en el que vivían, como fue el caso del niño que le lanzó una piedra a Ainz mientras este iba de procesión en Errantel. ¿Qué pasaría con ese niño o quién podría ser? Sería un buen tema para otro video. Háganme saber si les gustaría un video especial hablando de este niño que le lanzó una piedra a Ainz y qué pasó con él. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado el contenido, no olviden dejar su poderosísimo me gusta y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo del canal. Aunque claro, debo hacer un anuncio importante, y ese es que habrá una pausa por algunos meses en el canal en el que no haré más directos ni publicaré nuevo contenido. Así que si todo sale como lo he previsto, estaremos de vuelta a principios de septiembre. Así que disfruten el tiempo que queda hasta el último video que suba al canal, y si no, nos vemos hasta septiembre. Chao gente hermosa, yo les comunico en la pestaña comunidad cuánto nos queda hasta la pausa del canal. Se despide Don Luciux, hasta la próxima.